Central, digámoslo así, de este relato yavista de la creación, que es el versículo 7. Se podría decir que este versículo es el primer gran anuncio o mensaje antropológico de la Biblia. Hay toda una antropología que es la que vamos a analizar hoy en este versículo 7. Ustedes lo tienen en su Biblia de Jerusalén. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra e insufló en sus narices un aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Bueno, vamos a entrar un poco al análisis de este versículo. Primero que nada, otra vez se repite el doble nombre de Dios. Esto es un recurso teológico literario que se utilizaba no solamente por el yavista, otros después lo copiaron porque les pareció importante. Este recurso teológico, lingüístico o teológico literario pretende abarcar la totalidad de Dios. Yahvé era uno de los nombres de uno de los dioses que se adoraban en la tierra cananea por parte de algunas tribus semíticas que dieron origen al pueblo hebreo y luego a la nación israelita que se forma hasta el año 1000, no antes del año 1000 se forma la nación israelita con el inicio de la monarquía de Saúl pero sobre todo con David. Él es el gran consolidador de la nación israelita. Pero este nombre de Yahvé ya se utilizaba con mucha antelación. Era una de las divinidades. En toda la tierra cananea, todo lo que hoy nosotros llamamos Palestina y Líbano, todo lo que es la tierra de Israel, digámoslo así, y lo que son los territorios, por supuesto, palestinos y Líbano, toda esa tierra era la tierra cananea. Y había diversos dioses. Todos estos pueblos son politeístas. Esto significa que creen en la existencia de muchos dioses. Politeísta significa muchos dioses. También los hebreos eran politeístas. Y entonces cuando llegaron a la tierra de Canaán, desde las épocas remotas del siglo XIX antes de Cristo, cuando Abraham se desprende del gran clan paterno y abandona a su padre Terah para bajar a la tierra de Canaán, siguiendo el mandato de Dios que le manda ponerse en camino, incursionan los hebreos, las primeras hordas hebreas, incursionan en la tierra cananea. Y ahí se topan con los nombres de esos dioses. Es muy probable que el dios que adoraba Abraham era el dios El Shaddai, que suele traducirse a nuestras lenguas modernas como el dios de las montañas o el dios de lo alto en la montaña, porque los hebreos solían subir, porque vieron que esto hacían los cananeos también, solían subir a lo alto de la montaña a ofrecerle sacrificios a ese dios El Shaddai. Pero más tarde, ya cuando tenemos la época del yavista en el siglo X, o sea, 850 años después de Abraham, los nombres de Dios constituyen un problema para nuestro teólogo, el autor de nuestro relato. Y entonces escoge el nombre del Dios de la tribu de Moisés, en la familia de Moisés y en su tribu, a su Dios le llamaban Yahvé. Escoge ese nombre y escoge el otro nombre que es Elohim, que es una de las formas que adquiere la principal divinidad del panteón cananeo, que es el dios El. De ahí viene El Shaddai, Dios de la montaña. El Roí, Dios que me protege o Dios que es mi fuerza. El Otam, Dios altísimo. Y Elohim, que es una forma muy usada en la Biblia y que es de hecho un plural. Pudiera ser que en las épocas más primitivas, hacia el siglo XX, antes de la era cristiana,
el nombre Elohim sí significase varios dioses o varios seres celestes. Algunos textos bíblicos utilizan Elohim para referirse a los seres de la corte celestial, lo que después, muy tardíamente, por influencia persa, se comenzó a llamar ángeles, serafines, querubines y todo este mundo de la corte celestial. Entonces les llamaba con el nombre plural Elohim. Pero nuestro autor conoció las tradiciones de algunas de las tribus hebreas que, aunque usaban la forma plural Elohim, lo usaban en singular. Los verbos estaban en singular. Lo consideraban un dios, no muchos dioses. Entonces, siempre que ustedes en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, se encuentren en sus Biblias la palabra Dios, la que está detrás es la palabra Elohim. Entonces, parece ser que nuestro autor juntó el nombre de un dios menor, un dios no menor porque fuera menos dios, sino un dios en el que creían pocas tribus, entre ellas la más importante que era la de Moisés, el nombre de Yahvé, con el nombre, uno de los nombres más usados por los cananeos y por algunas tribus hebreas que copiaron ese nombre de los cananeos, Elohim, y los juntó en una sola divinidad. De hecho, el verbo está en singular, formó. Yahvé Dios formó. Si aquí se estuviera hablando de varios dioses y en el esquema politeísta de la época, habría perfectamente que se hablara de varios dioses, el verbo tendría que estar en singular, en plural. Al estar en singular, quiere decir que nuestro autor se está refiriendo a una sola divinidad. Y entonces la pregunta que se han hecho los exégetas a lo largo de la historia es, si quiere hablar de un Dios en singular, ¿por qué no usó un solo nombre? El nombre de Yahvé, que era su nombre preferido. Porque este recurso teológico literario de usar al menos 2 nombres de divinidades famosas, pero con un verbo en singular, quiere dar a entender que ese verbo afecta a la totalidad de Dios. Ya con poner 2 nombres se está refiriendo a la totalidad de Dios, no a todos los dioses, porque entonces el verbo tendría que estar en plural, sino a la totalidad de Dios. Esto tiene su importancia en el análisis que vamos a hacer enseguida cuando expliquemos el verbo formar. Muy bien. Entonces, Yahvé Dios es una sola divinidad, aunque en aquella época eran varias divinidades. Una era Yahvé, otra era Elohim y los demás dioses del panteón cananeo, algunos de los cuales los adoptaron los hebreos. Muy bien. El verbo que nos importa, primero porque está en singular y nos obliga a pensar que Yahvé Dios es un solo Dios, es el verbo formar. Este verbo formar, yosher, ahí se los puse en rojo, yosher, viene de un sustantivo, el sustantivo yashar, que significa alfarero. Nosotros no tenemos el verbo que corresponde a la actividad del alfarero. No existe en español el verbo alfarerear. Ya vengo vieja, voy a alfarerear una vasija. No, no existe el verbo. Nosotros usamos el verbo modelar, el verbo formar, el verbo hacer. Y es muy extraño que el autor haya utilizado este verbo, porque es un verbo que solo se utiliza para actividades manuales, como es esta precisamente, la del alfarero, que modela, que forma. Para poder entender por qué usa este verbo y no alguno de los verbos más comunes que les puse en la extrema derecha de la diapositiva, el verbo bará, que es el verbo crear, que hubiera sido el verbo más apropiado para esta acción. Dios va a crear al hombre, ¿no? Pues que utilizara el verbo bará. Además, el verbo bará es exclusivamente divino. No se usa en la Biblia para ninguna actividad humana. Cuando se utiliza el verbo bará, se está hablando siempre de algo que Dios hace. Entonces, el verbo bará hubiera sido más adecuado y es un verbo que conocía perfectamente el yavista.
O podía haber utilizado un verbo muy universal, muy común en la lengua hebrea, que es el verbo asaj, que significa hacer. Podía haber dicho, Dios hizo al hombre, y usar el verbo asaj. En vez de usar cualquiera de estos dos verbos que hubieran sido la solución lógica para lo que él quiere dar a entender que es la creación del hombre, se va a buscar este verbo que genera complicaciones, porque es un verbo que solo se puede utilizar para la obra manual del alfarero. Recordemos algo que dijimos cuando presentamos a nuestro autor. En general, los hebreos, pero este muy en especial, utilizan imágenes para transmitir mensajes teológicos de gran envergadura, de gran profundidad. Utilizan imágenes y por lo tanto para captar el mensaje teológico del texto es necesario imaginarnos la escena. Y entonces tenemos que adoptar el antropomorfismo que usa el yavista. Acuérdense que antropomorfismo significa darle a Dios forma humana. Si aquí se supone que Dios tiene manos porque va a alfarerear algo, entonces hay que imaginarlo con manos y hay que imaginarlo en una actividad que es parecida a la del alfarero. El verbo yosher connota significados muy importantes, porque no solamente es hacer cosas de barro, trabajar el barro, implica todo, para ellos era un arte, más que un oficio mercantilista, era un arte la alfarería. De hecho es un arte, sigue siendo un arte. Y entonces el arte requiere dedicación, requiere esta concentración. El taller del alfarero solía estar en la parte trasera de la casa, después del patio. Ahí se aislaba el alfarero para que la familia no le molestara, para concentrarse, para pensar en sus diseños, para imaginar la vasija o la forma que él quería plasmar en el barro. Y entonces hay que imaginarse a Dios totalmente aplicado a una labor que para él es de gran importancia, pero que sobre todo es sumamente placentera. Un artista, como se considera al alfarero en la cultura hebrea, un artista goza, disfruta con el arte. Hace arte porque el arte le permite expresarse y es a un cierto nivel, que no es un nivel racional, sino estético y que provoca gozo. Todas las culturas primitivas, todas las culturas de la antigüedad desarrollaron algún tipo de manifestación estética. La danza, la pintura, la música, la escultura y estas actividades provocaban en ellos experiencias incomparables que no se dan en ningún otro tipo de actividad humana, no se dan en el trabajo de la tierra, no se dan en el pastoreo de los ganados, no se dan en el forjar metales para las armas. Este tipo de actividades, por eso entran en el campo de la estética, provocan un placer. Entonces el autor está diciendo algo muy importante. Dios se goza en esta obra de la que se nos está hablando en el versículo 7. Yo no sé si esta idea tan primitiva, que tiene 3000 años, ¿verdad que sí? Allá en el siglo X, antes de la era cristiana, ha calado lo suficiente en la espiritualidad, en la manera que tenemos los hombres de nuestro tiempo de vislumbrar a Dios. Ni siquiera los creyentes, los que creemos que Dios ha creado el mundo, difícilmente, yo no me he encontrado a personas que con mucha frecuencia me he encontrado un par en mi vida, un par de personas. El hermano Rafael Martínez, que fue mi primer director espiritual, y un profesor del seminario que fue mi mejor maestro de Biblia, el padre Vicentino Manuel González. Son a los únicos dos que he conocido de mi pequeño mundo católico en el que me desenvuelvo, que han hablado o que se han referido al gozo de Dios al crear. Creemos que Dios crea fríamente.
La mayoría de la gente se imagina que la creación de Dios, sí, claro que es un signo de amor a nosotros y se lo agradecemos y todo, pero no nos imaginamos a Dios divirtiéndose, gozando al crear, concentrado para hacer una obra magistral. Y mi maestro de vocación cristiana, que nos dio teología de la vocación cristiana, que era un comboniano, misionero comboniano, maravilloso, don Fernando Guillén Preckler, nos invitaba a considerar cómo cada ser humano es una obra única. No existe otro ser humano parecido a otros, igual a otro. Eso significa que Dios se aplica y pone en funcionamiento toda su inmensa creatividad para hacer obras únicas, únicas. Y esto implica gozo, disfrute. Cuando te sale una obra única, que no tiene copia, que no puede ser igualada por nadie, experimentas un gran gozo, como el que experimentaron los compositores de grandes sinfonías, o los grandes pintores, o Miguel Ángel haciendo su David, o su Moisés, o su Pietà. Nadie puede igualar esa obra. Son inalcanzables desde esa perspectiva. Todo esto va involucrado en esta palabrita grosera, menos fina que el verbo bará o que el verbo asaj, que es el verbo de una actividad manual, como es el verbo yosher, del yashar, el alfarero. Formó, Dios formó. Todo Dios afecta a Dios en su totalidad, la creación del hombre. Formó al hombre, y aquí hombre no significa el varón. La palabra Adam, que es la que aparece en nuestro texto, Adam, significa persona humana. Abarcan los dos géneros, el hombre y la mujer. Está mal explicado cuando se dice que primero creó al hombre y después creó a la mujer. No, creó al hombre como persona humana. Entonces, siempre que se habla del hombre en la primera parte del relato, se está hablando de los dos sexos. Solo después se nos va a hablar de la mujer. Y van a aparecer dos palabras distintas. La palabra varón, que es una palabra totalmente distinta a Adán, y la palabra hembra, que es una palabra que está muy emparentada con varón. Pero aquí no es esa palabra, aquí es la palabra Adán. Después la tradición lo convirtió en un nombre propio. Y entonces tenemos a la pareja primordial, Adán y Eva. Pero eso es posterior, es una evolución de la teología del yavista y un replanteamiento de esa teología por otros autores. Y el mismo yavista utiliza en el capítulo 4 ya los dos nombres personales para distinguir al hombre y a su mujer. Pero aquí, en el capítulo 2, se trata del género humano. Entonces, podría traducir perfectamente, no literalísticamente, pero sí semánticamente, aludiendo al sentido, formó a la persona humana. Se puede traducir perfecto y estaríamos respetando el sentido, aunque nos tomáramos muchas libertades en cuanto a la literalidad del texto. Adam formó a Adán con polvo de la tierra. Hapar min ha-adamá. Este Hapar min ha-adamá es muy importante para entender la antropología del yavista. El polvo de la tierra, este Hapar min ha-adamá, es ese polvo finitito, finitito, que después de que la señora o el señor han limpiado un mueble y uno se asoma así a contraluz y luego ve otra vez una capita de polvo que no se ve si no se agacha uno. El polvo más fino, el más pequeño, este es Hapar, el polvo más diminuto. Y es un símbolo de pequeñez, de fragilidad, de insignificancia. No hay nada más insignificante que el Hapar min Adamá. Es casi invisible. Y por lo tanto es lo más pequeño que ellos conocían. Ellos no sabían que había átomos y que todavía los átomos íbamos a ser capaces
de dividirlos en partes subatómicas. No sabía nada de eso. Lo más pequeño que existe es el Hapar. En el mundo que ellos conocen, en el mundo tal como ellos lo perciben, no hay nada más diminuto, invisible, y prácticamente ni siquiera somos conscientes de su existencia que el Hapar min Adama, el polvo de la tierra. Esto es muy importante porque el yavista escribe en una época de tremenda soberbia en Israel. Después del reinado de David, que fue glorioso, fue el rey más importante en toda la historia de Israel, el rey que logró la paz con los filisteos, el único rey en la historia que bajó los impuestos. Nunca otro rey bajó los impuestos. Él bajó los impuestos. Hizo las primeras carreteras de la nación israelita. Por su amistad con los filisteos, que antes eran acérrimos enemigos de los judíos, de los israelitas, logró incluso que los filisteos le abrieran paso al mar y le construyeran un puerto. Inició la primera flota, que nunca tuvo gran éxito, pero la primera flota israelita la inició el rey David. Hubo paz en todo el territorio. Prácticamente la época de David se considera la época de oro de la monarquía israelita. Y eso hizo que David se creyera superior a lo que realmente es un ser humano. Por eso se sintió dueño de la vida de sus súbditos. Conocemos el gran pecado que cometió David cuando le gustó una muchacha que vio desde la terraza del palacio, allá abajo en la colina, en una de las casas de uno de sus mejores amigos, un capitán de su ejército, Urías el hitita. Le gustó la muchacha y entonces inventó toda una artimaña para deshacerse de su amigo y lo mandó a un campo de batalla y ahí dio órdenes que lo mataran. Y entonces se hizo esposo de esa mujer. Ese pecado se lo echa en cara el profeta y David se postra en tierra y el profeta le anuncia la muerte de ese vástago, de ese muchacho, de ese niño que va a nacer como fruto de ese pecado. Y entonces el yavista escribe posiblemente en la época ya de Salomón, que no es ese hijo de Urías el hitita. Salomón es hijo de la misma mujer, pero es el segundo hijo de esta mujer que había sido esposa de Urías, Betsabé. Y entonces el yavista quiere como darle una buena sentada al rey y a todos los que se creen algo, a todos los que se creen fuertes, a todos los que se creen sabios, a todos los que confían en su riqueza, a todos los que de alguna manera tienden a elevarse por encima de su propio nivel. Y entonces acaba diciendo que el hombre no es más que esto, polvo insignificante. Por mucho que se crea el rey de la creación, por mucho que se crea el centro del universo, por mucho que Dios se haya revelado con él y haya iniciado con el hombre una historia de relación, de salvación, de alianzas que se han ido repitiendo en la época de los patriarcas y luego en la época de Moisés, el hombre no es más que polvo. De hecho, en el texto original no dice no dice con polvo de la tierra. La conjunción no aparece. Simplemente dice el texto hebreo, entonces Yahvé Dios formó al hombre polvo de la tierra. Nosotros en nuestras Biblias modernas le ponemos la conjunción para que suene mejor el texto, corrigiéndole al autor, pensando que era un autor tan primitivo que no sabía usar las conjunciones. Y parece ser que va con todo propósito. ¿Qué es el hombre, según el yavista? Polvo, que no se crea la gran cosa. Y por lo tanto no tiene derecho a exigir nada, ni de Dios, ni de la tierra, ni de los demás seres humanos. No tiene derecho a exigir nada, porque el polvo no exige, casi ni existe. Esta es la importancia del polvo de la tierra. Les puse aquí una referencia de Juan Luis Ruiz de la Peña en su libro de Antropología Teológica Fundamental, porque también es importante mencionar la tierra. Fíjense que tierra se dice Adamá y hombre se dice Adam.
Es prácticamente la misma palabra, solo que Adamá tiene una sílaba más. Entonces, Adam se puede traducir el terrestre, porque Adamá significa tierra, el terrestre. Dice Juan Luis Ruiz de la Peña, para el yavista, por tanto, no ofrece la menor duda el carácter terreno del hombre. Este no está en el mundo como en un medio hostil o extraño a su naturaleza. Bien, al contrario, está ligado a él por una suerte de parentesco, por una afinidad estrecha y permanente. Predicable esta afinidad que el hombre tiene con la tierra, predicable del comienzo, del desarrollo y del término de su existencia. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos mitos que existían en la antigüedad sobre el origen del hombre pretendían que el hombre venía del mundo de los dioses y que por algún pecado original, por alguna culpa, los dioses lo habían expulsado del mundo de lo divino y lo habían encerrado en la tierra y le habían dado un cuerpo que era la prisión del alma, ¿no? Y el hombre tiene como la aspiración, desde las épocas más primitivas, de poder llegar a otro mundo. No existe otro mundo para el hombre según el yavista. El hombre fue creado de la tierra, para la tierra y hacia la tierra. El fin del hombre es la tierra. De hecho, cuando los expulse Dios del paraíso, ya lo veremos en el capítulo 3, le dirá al hombre, recuerda que vienes del polvo y al polvo volverás. Entonces, no hay otro mundo para el hombre. Y si hay un cielo, si existe un cielo después de la muerte, ese cielo es terráqueo. Ese cielo es de tierra, donde el hombre vivirá en plenitud, eso es lo que creemos, pero el hombre no puede vivir desvinculado de la tierra. Este aspecto es fundamental en la antropología del yavista. Pero no termina allí el versículo 7. Parecería, si vemos solo la primera parte del versículo, que la antropología del yavista es pesimista. ¿Qué es el hombre? Polvo de la tierra. Pequeñez, insuficiencia, fragilidad, fracaso de continuo, limitación. Pero no termina ahí el verso. El verso continúa. Vamos a ver primero toda la importancia que tiene la relación con el alfarero y luego vemos cómo completa la imagen antropológica el yavista. Fíjense ustedes la importancia de llamarle polvo de la tierra, barro. Hay varios textos, no solo del Antiguo Testamento, sino del Nuevo, que aluden a esta fragilidad del hombre. Como el barro está en manos del alfarero, dice el libro del Eclesiástico, que lo modela según su voluntad, así los hombres en manos de su hacedor. Fíjense que aquí sí está la palabra asaj, hacedor, que da a cada uno según su criterio. Así como el barro no puede opinar sobre lo que el alfarero va a hacer, nosotros tampoco. ¿Por qué yo resulté chaparro y pelón? Bueno, pues porque Dios es creativo y cada uno de nosotros pues tiene las características que el hacedor da a cada uno según su criterio. No cabe aquí preguntar por qué Dios me hizo así. Solo cabe agradecer la especificidad única e irrepetible de mi ser. El profeta Jeremías, importante, palabra que Yahvé dirigió a Jeremías. Levántate y baja a la alfarería, que allí mismo te haré oír mis palabras. Bajé a la alfarería y resulta que el alfarero estaba haciendo un trabajo al torno. El cacharro que estaba haciendo se estropeó como barro en manos del alfarero y este volvió a empezar transformándolo en otro cacharro diferente, como mejor le pareció al alfarero. Entonces me dirigió Yahvé la palabra en estos términos.
¿no puedo hacer yo con vosotros, casa de Israel, lo mismo que este alfarero? Oráculo de Yahvé. Lo mismo que el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. ¿Por qué dice este oráculo, Jeremías? Porque Jeremías ha venido predicando que Dios va a destruir a su pueblo, porque su pueblo ha sido traidor a la alianza, porque nadie quiere vivir la ley, porque el pueblo se ha contaminado con los ídolos. Y entonces Jeremías ha anunciado repetidas veces, Dios va a destruir a este pueblo. Y dado que este pueblo se estropeó como un cacharro en manos del alfarero, Dios puede hacer otro cacharro diferente. Jesús va a decir algo muy semejante a los fariseos. Dios os quitará, os arrebatará a vosotros el reino. Se lo dicen los fariseos. Y se lo dará el reino a un pueblo que dé sus frutos. O sea, Jesús anuncia que la historia de Israel como pueblo de Dios está a punto de acabar, porque el pueblo sigue sin dar fruto y Dios les va a arrancar el reino y se lo va a dar a otros pueblos. Es exactamente la misma idea que aquí presenta Jeremías. Job es bellísimo. Tus manos me formaron. Es el mismo verbo yashar. Me formaron y me hicieron. Y ahora en arrebato me destruyes. Recuerda que me has hecho de barro y que al polvo me has de devolver. El Salmo 103. Como un padre se encariña con sus hijos, así de tierno es Yahvé con sus adeptos, que él conoce de qué estamos hechos. Sabe bien que solo somos polvo. Oh hombre, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso la vasija dirá al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿O es que el alfarero no es dueño de hacer de una misma masa objetos para usos nobles y otros para usos despreciables? Esta es la carta a los romanos. Fíjense cómo llega hasta el Nuevo Testamento la imagen del barro. Pero les decía yo que no termina en esta imagen pesimista del hombre como polvo, como nada, como insuficiencia. Continúa el verso 7 diciendo que insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. La palabra aliento es la palabra neshama, que significa eso, soplo, aliento, respiración. Dios sopla en las narices, es interesante esto, en las narices de este muñequito de barro que él ha creado, y entonces el hombre comienza a ser un nefesh hayah, un ser viviente. Es muy importante este término neshama, que desgraciadamente se traduce en las Biblias como, bueno, en la Biblia se traduce como aliento, pero en la tradición cristiana se traduce como alma. La palabra neshama, cuando se tradujo la Biblia al griego, la primera vez que el texto hebraico se pasó al griego, que fue en la época de los 70, en el año 170 antes de Cristo, cuando los traductores, que eran rabinos que vivían fuera de Israel, ya hablaban todos ellos griego, se toparon con el texto hebreo, con la palabra neshama, que significa aliento de vida, le pusieron la palabra griega psiges, psigis, psige. Esta palabrita significa en el griego koiné que ellos utilizan para traducir la Biblia hebrea, significa aliento, aliento vital. Pero en nuestra cultura, esta palabra psigis o psige se traduce como alma. En el latín, ya cuando pasó del griego al latín, ya usaron directamente anima, anime, que es alma. Entonces, fíjense cómo el texto bíblico no habla del alma en el sentido en el que se suele entender el alma. El alma para la Biblia, para el yavista, es respiro de Dios en el interior del hombre. Hay algo en nosotros que respira y que no son nuestros pulmones. Ese respiro es Dios mismo. Por eso son muy pertinentes los ejercicios de oración que inventaron los rabinos
de la época intertestamentaria entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, se llama época intertestamentaria, del año 50 antes de Cristo, fecha del último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de la sabiduría, al año 50 después de Cristo, fecha del primer libro del Nuevo Testamento, que es la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Esos 100 años del 50 antes de Cristo al 50 después de Cristo se llama época intertestamentaria. Los rabinos enseñaban a orar en las sinagogas para que el creyente judío entrara en lo más profundo de su ser a la búsqueda del Neshama, que nosotros podríamos llamar alma siempre y cuando la entendamos como algo dinámico. Por eso significa respiro, algo dinámico que es de Dios, aunque Dios nos la ha participado, lo sopló sobre nosotros, ya me pertenece, pero viene de Dios, es cosa de Dios. Y entonces el hombre aparece en esta ambivalencia, ¿no? Fíjense cómo la vida humana solo llega hasta el final. El hombre se puede llamar un ser vivo solo cuando se han unido estas dos dimensiones contrapuestas. El Hapar Min Hadama, el polvo de la tierra, con el aliento divino, el Neshama, que es insuflado en las narices del hombre. Antes de ver la relación entre estas dos dimensiones antipodales, digámoslo así, fijémonos en las narices. ¿Por qué habla de las narices específicamente? Bastaba que Dios tuviera el muñequito de barro así, y le soplara, y con que el soplo llegue al hombre, ya está, ¿no? El soplo divino puede darle vida al hombre. El insuflar en las narices es una imagen. Hay que volver a ver el texto desde la representación plástica. Hay una pintura que pintaron los hebreos cuando eran esclavos de los egipcios en el siglo XIV, antes de la era cristiana. Estos hebreos trabajaban en las minas de turquesa que tenían los faraones egipcios en toda la península del Sinaí. Y los que trabajaban allí las turquesas, que era de las cosas que daban más riqueza a los egipcios en aquella época, eran hebreos. En el siglo XX, un grupo de arqueólogos bíblicos encontraron una cueva con una pintura que sin duda es hebrea, donde aparece un hombre corpulento, bien formado, sosteniendo un muñequito apenas terminado de hacer, todo flácido en sus brazos, y el hombre corpulento que está sosteniendo el muñequito está en una postura de total cercanía de su rostro con el rostro del muñeco, del pequeño ser inanimado que está todo flácido en sus manos. Si hoy usted toma un tour a la península del Sinaí, el guía de turistas le va a llevar a lo que ellos llaman la cueva del beso, porque parece efectivamente que la figura corpulenta está a punto de besar en la boca al muñequito que está flácido en sus manos. Los arqueólogos bíblicos lograron descubrir que no se trata de un beso. El ser corpulento que tiene un ser inanimado en los brazos y que está a punto de tocar su boca, no es un beso lo que le va a dar. Es una representación de este mito antiquísimo de que Dios insufló en sus narices un aliento de vida. Lo cual implica que Dios se agacha, se curva por completo hacia el hombre para comunicarle exactamente donde debe comunicarle su aliento divino. El aliento debería poder entrar por la única cavidad humana, una de las dos únicas cavidades humanas que permiten recibir aliento, la boca y la nariz. Y entonces este insuflar en las narices significa que todo Dios, porque nos lo ha dicho en el pórtico del versículo 7, Yahvé Dios, todo Dios se curva. No solo todo Dios utiliza su creatividad para hacer el muñequito de barro como el alfarero. Todo Dios se curva, se agacha hacia el hombre para comunicarle su vida, porque este aliento es eso, vida
divina. Pues de ahí a los textos cristianos va a haber una gran similitud. Los textos cristianos van a hablar del Dios que se abaja hasta el hombre para que el hombre tenga vida. Fíjense lo que dice precisamente Gerhard von Rath. Gerhard von Rath, el libro del Génesis, uno de los más importantes estudios sobre el libro del Génesis. Se puede conseguir y además también está en formato electrónico, en PDF, en la biblioteca de Script. En Script lo pueden conseguir gratuitamente, lo bajan a su computadora y lo pueden leer con mucho provecho. Es el estudio del pastor evangélico Gerhard von Rath sobre el libro del Génesis. Está publicado por Salamanca. Yo tengo dos versiones, la del 77 y que es una nueva edición que es del 88. Es un libro fundamental. Gerhard von Rath fue maestro de teología, es un pastor evangélico luterano, maestro de teología en diversas universidades alemanas. Sus últimos años los pasó como catedrático de teología del Antiguo Testamento en la Universidad de Heidelberg. Nació en 1901 y murió en 1971. Es uno de los grandes pilares en el estudio del Génesis. Por si alguien quiere meterse más a fondo, puede leer con mucho provecho a von Rath. Les pongo esta cita. El divino aliento de vida que se une a lo material hace del hombre un ser vivo, tanto en el aspecto físico como en el psíquico. Esta vida procede directamente de Dios, tan directamente como que el cuerpo humano inanimado ha recibido el resuello de la boca de Dios inclinado sobre él. Si Dios retira su aliento, el hombre recae en la materialidad sin vida. Fíjense cómo añadió a su libro sobre el Génesis, que había publicado desde los años 50, añadió lo de la inclinación, precisamente porque descubrieron la cueva que los guías de turistas llaman la cueva del beso y que los arqueólogos bíblicos descubrieron que es Dios inclinado sobre el hombre para comunicarle el aliento divino. Bellísima imagen de este Dios que es capaz de agacharse para que el hombre tenga vida. Y entonces tenemos esta bipolaridad. Por un lado, el hombre es efectivamente polvo de la tierra, pequeñez, fragilidad, fracaso, impotencia, finitud, muerte finalmente. Todo eso significa Haparmin Hadamá. Pero por otro lado, y esta es la fuerza que tira permanentemente de nosotros y que genera una vida tensional, nuestra vida siempre es tensional, porque en nosotros hay una fuerza que nos impulsa a ir más allá de la pequeñez. Claro que somos pequeños, claro que somos insignificantes, pero hay algo en nosotros que nos hace tirar permanentemente hacia la grandeza. Somos fragilidad, pero también somos fortaleza. Somos fracaso, pero somos resiliencia, esta palabrita que se puso de moda hace algunos años. Es cierto que somos impotentes hacia la maravilla, hacia la mayoría de las realidades existenciales. Ante la enfermedad, ante el fracaso amoroso, ante la traición, ante la injusticia, incluso la mayor impotencia que es ante la muerte. Es verdad, pero también somos poder. Hay algo en nosotros que nos hace levantarnos y poder cosas. Somos dueños de nuestra historia y lo vamos siendo cada vez más. Somos dueños de nuestra psicología y lo vamos siendo cada vez más. Y podemos vencer los límites que la naturaleza nos impone. Y la hemos ido domando y la hemos ido penetrando con nuestra capacidad. Y eso nos hace poderosos. Somos los seres más poderosos de la tierra. Aunque hay animales más fuertes, más feroces, nosotros somos más poderosos. Es cierto que lo nuestro es la finitud, pero estamos llamados a la infinitud. Y ese llamado a la infinitud está dentro de nosotros. Miguel de Unamuno lo llamaba sed de inmortalidad, ansia de Dios. Y aunque la muerte está presente en toda existencia humana como telón de fondo, y todos sabemos que habremos de enfrentarnos a ella, descubrimos en nuestro ser más profundo
un extraño y misterioso llamado a la vida. Y entonces, ¿qué es el ser viviente? Donde concluye todo el verso 7. Este Nefesh Hayá es un ser antinómico, es un ser bipolar, un ser dialéctico que permanentemente lucha por mantener el equilibrio entre estas dos dimensiones de su ser. Si ustedes quitan una de las dos, el hombre se convierte en un monstruo que destruye o a sí mismo o a los demás. Por ejemplo, quítenle ustedes la dimensión, si ustedes quieren llamarle así, espiritual, y consideremos al hombre solo como ser de la tierra, solo como pequeñez y como fragilidad. El hombre se convierte entonces en un ser deprimido, en un ser derrotado, y la vida es una aventura condenada al fracaso. Arrojados a la existencia, como decía el existencialista ateo Jean-Paul Sartre, arrojados a la existencia, incapaces de cambiar nuestra vida, incapaces de cambiarnos a nosotros mismos. Y como solo existe este mundo, el mundo de la tierra, entonces dedicamos todas nuestras fuerzas a acaparar lo más posible, a disfrutar lo más posible. Y entonces nos convertimos en aplastadores de otros. Si solo existe esta vida, ¿qué sentido tiene el sacrificio por otras personas? ¿Qué sentido tiene la solidaridad? ¿Qué sentido tiene compartir los bienes? Si solo existe esta vida, usemos todas nuestras fuerzas para tratar de vencer estos límites y pasarla lo mejor posible, aún sabiendo que no somos más que fracaso, fragilidad y pequeñez. Pero también un monstruo surge si solo consideramos el cuadro de la derecha. Niegue que somos pequeñez, fragilidad, que somos polvo de la tierra. Y entonces tenemos al hombre, al superhombre de Nietzsche. Tenemos al homo hominis lupus, al hombre que es lobo del hombre, al depredador, que se siente capaz de dominar a otros, de aplastar a otros, porque él es el criterio de la fuerza y del poder en el mundo. La única manera de que el hombre no se convierta en monstruo y en depredador y en aplastador de los demás, o en un deprimido fracasado que se derrota ante los límites de su propia existencia, es mantener estos dos elementos bipolares de su propia esencia, de su propia vida. Esto es ser vivo, Nefesh Hayá. El que niegue cualquiera de las dos cosas, de las dos dimensiones, está dañando su vida y posiblemente acabe dañando la vida de otros. Es un versículo de una gran fuerza, de un gran alcance, el versículo 7, la antropología bíblica del yavismo.